Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Esta vez vamos a inaugurar este nuevo canal de Hablemos Educación que se desprende de El Cole en Casa. ¿Por qué? Porque en este canal en realidad vamos a hablar más de los temas que son de debate, de confrontación, de temas más de actualidad si se quiere. El otro se va a concentrar más en lo que es la ciencia de la educación, porque si no quizás iba a distorsionar un poco lo que era el foco de atención. Quieras o no, estos temas suelen ser más llamativos porque dan al debate. Entonces, la idea es una mejor organización. Obviamente también tenemos otra web debido a eso, pero en este caso vamos a hacer una dinámica diferente. En lugar de estar leyendo artículos, aunque hoy va a ser la clara excepción por ser el primero, los videos van a ser grabados primero. Entonces no vamos a tener guión cuando se hacen estos podcasts. Dicho eso, empecemos. Bien, primer artículo. Adoctrinamiento en las aulas. ¿Cómo manipulan la historia? Este apartado toma como referencia el artículo de Claudia Peiró. Roca ignorado, Cámpora exaltado y otras perlas de la bajada de línea educativa en los colegios secundarios. Esto se toma de un artículo de Infobae del 5 de diciembre del 2020. Todas las citas han sido cotejadas con el material original y las opiniones expresadas son absolutamente coincidentes con las del autor, o sea, conmigo. Primera cita. Escribir un manual de historia argentina para secundarios sin mencionar a Juan Bautista Alberdi parece un imposible. Sin embargo, es un logro del material elaborado para esa materia del Plan Fines, secundario para adultos alternativo, creado durante la gestión de Cristina Kirchner. El inspirador de nuestra Constitución no se menciona en las 214 páginas del Manual de Historia Argentina ni en las 122 del de Política y Ciudadanía, mientras que Julio Argentino Roca, 2 veces presidente de la Nación y figura influyente durante varias décadas en la política nacional, solo promulgó una ley, la 4144 de residencia, de expulsión de todo extranjero que formara parte de una organización obrera o de una huelga. Bien, fin de la cita. Es importante aclarar que este plan está orientado a adultos y muchas de sus clases se dan en centros de militancia, no en edificios estatales autorizados. En un libro de política y ciudadanía de 5º año de este plan puede leerse. Empiezo cita. Tras los periodos dictatoriales y durante las democracias neoliberales de los años 90, la política ha adquirido características como la corrupción, que opera como elemento estructural, la farandulización y la frivolización. Todo ello ha desvirtuado los objetivos principales de la vida política como vida en común y acción transformadora y ha contribuido a la desvalorización de la política. Fin de la cita. En este párrafo podemos ver una clara deformación de la historia. En primer lugar, borran la barrera entre la dictadura militar finalizada en 1983 y el retorno de la democracia, tachando a todos los gobiernos previos a ellos como una extensión de la misma, ignorando todo el proceso de entremedio. Los distintos modelos económicos de la época, la diferencia entre los dos gobiernos de Menem y, por supuesto, no existe mención alguna sobre el apoyo de los presidentes Kirchner al gobierno menemista, al cual tachan de neoliberal. Este término, neoliberal, es empleado al mismo nivel que un insulto. Nunca aclaran en qué consiste, cuáles son sus implicaciones. Simplemente se reducen a asignarle todos los males. Por supuesto que nunca pueden entrar en detalle sobre ella, ya que de esta manera se verían las similitudes con varias de las políticas que ellos mismos han tomado. Este es un claro ejemplo de control de la opinión pública. La intención es crear un término abstracto que genere rechazo, sin aclarar nunca el trasfondo. En el mismo manual, pese a denunciar la corrupción entre 1989 y 1999, no hace mención de ninguna causa entre el 2003 y el 2015. Pasemos a la historia. Con respecto a Latinoamérica, se ignoran todos los países con la excepción de Cuba, del cual se habla desde la perspectiva militante. Todo lo previo a la revolución resulta ser un infierno, con gobernantes inoperantes, corruptos, que adrede sumían a su población en los peores sufrimientos. Ignoran
todas las implicancias autoritarias y genocidas de una revolución como la cubana, y luego pasan a tratar al nuevo gobierno desde una perspectiva romántica, poniendo en valor sus lemas e idealizaciones. De esta forma, crean la imagen de un gobierno benévolo, por el bien del pueblo, sin ninguna mención a las reiteradas violaciones de derechos humanos, o a la corrupción, al crecimiento de la pobreza, a los 2 relojes Rolex de Fidel Castro, y por supuesto no mencionan su rol durante la Guerra Fría. Veamos un perfecto ejemplo. El texto lleva por nombre El impacto de la Revolución cubana en América Latina, revolución y contrarrevolución. Empiezo cita textual. A partir de 1959, Fidel Castro y su hermano Raúl, junto con Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos, entre otros, se pusieron al frente del primer proyecto americano que intentó crear una sociedad igualitaria, independientemente del dominio estadounidense, en el que la economía y el trabajo estuvieran al servicio de todos los hombres y mujeres de la sociedad cubana. La juventud de sus protagonistas, su entrega total a la causa revolucionaria, constituyó un ejemplo que muchos jóvenes quisieron imitar. La Revolución cubana hizo renacer una fe inquebrantable en la revolución. Desde el Caribe, esa fe se propagó por el mundo entero y sobre todo por el resto de América Latina. Como consecuencia de la Revolución cubana, la Guerra Fría, es decir, el enfrentamiento entre capitalismo y comunismo, se instaló en el continente americano. La respuesta del gobierno de los Estados Unidos, líder del bloque de los países capitalistas, fue la doctrina de la seguridad nacional. Fin de la cita. Con respecto al periodo posterior al 2001, dice: pareciera que el país ha encontrado un rumbo nacional, con gobiernos que llevan adelante políticas públicas como ejes articuladores. Ante todo esto, cuando se llega al periodo posterior al 2006, el capítulo se llama Reconquista de los Derechos y Reconstrucción de la Democracia. Es la unidad 6 del mismo libro. En esta se trata al kirchnerismo como el gobierno fundacional. Habla de las estructuras de los derechos humanos, las solicitadas por las Islas Malvinas, los proyectos educativos, las ayudas sociales, de todo lo bueno para sus valores. Pero todo desde una perspectiva fundacional, ignorando o minimizando el pasado de todas estas políticas. Un ejercicio propuesto en el manual consiste en que los alumnos hagan listas diciendo 10 películas que todos hayan visto, 10 grupos musicales que conozcan todos y 10 marcas de alimentos. Se analizan los resultados y de ahí se determina si hay o no soberanía nacional. El metamensaje de este trabajo es instaurar la idea de que todo lo que no sea nacional es negativo. Si a eso se lo contextualiza bajo el discurso de que todo el opositor a las políticas de los gobiernos peronistas es considerado como vendepatria, da como resultado la conformación del estereotipo opositor. En la economía es todo mucho más simple y claro. Perón y el kirchnerismo es bueno, todos los demás son malos, con la excepción de Irigoyen, del cual solo hablan en base a la ley Sáenz Peña, curiosamente adjudicándosela a él. En realidad, fue una medida de Sáenz Peña para debilitar a los movimientos sociales, y le funcionó. Todas las políticas económicas de la historia que no comulguen con sus discursos son consideradas neoliberales. A Roca se lo reduce a la campaña del desierto. Ignoran contexto, necesidades y alternativas. Y de hecho, tratan a la campaña del desierto como una tarea ordenada por los empresarios para poder acrecentar sus tierras. De Sarmiento se limitan a criticarlo porque, sin historiografía que lo sustente, supuestamente él consideraba que los miembros de los pueblos originarios y los mestizos no debían ser educados. Claro que esto no explica por qué hizo escuelas en todo el territorio. Y, junto con Roca, las instauró gratuita y laica. Una de las obras que se trabaja en los secundarios es El mundo y la Argentina desde el siglo XIX hasta nuestros días, Santillana 2010, en donde Roca solo aparece para ser considerado un genocida.
Por otra parte, Perón ocupa una figura preponderante, seguido por Irigoyen. El manual obligatorio para quinto de secundaria cerca del final reza. Empiezo cita. Hoy, gracias al proceso abierto en 2003, la Argentina vuelve a tener un lugar en el mundo, pero ya no basada en el sometimiento, sino en mantener con firmeza las banderas de la soberanía política e independencia económica. Fin de la cita. Claramente, todo el proceso de crecimiento que llevó a la Argentina a ser uno de los países más ricos del mundo a finales del siglo XIX, para la enseñanza en las escuelas está basada en el sometimiento. De hecho, a todos los gobiernos nacionales previos a Irigoyen se los trata como conservadores. Resulta curioso que los propios adherentes a esta idea ignoran que estos gobiernos fueron los que modernizaron la República. Solo pueden ser considerados conservadores si se intenta aplicar la lógica de los gobiernos posteriores. O sea, considerando al gobierno de Irigoyen, los anteriores son conservadores, cosa que es similar a decir que hoy en día somos conservadores en comparación al gobierno que tendremos en el 2040. No tiene ningún sentido. Sigamos. Sobre el periodo de la historia que abarca desde 1810 hasta 1914 podemos ver. Un minuto que me tomo un mate. Luego de décadas de guerras civiles, el propósito del grupo que llegó al poder fue organizar la nación dando autoridad al Estado. Su lema de gobierno fue orden y progreso. La primera palabra remite a las ideas de Estado y política y a la regulación de las relaciones entre provincias y sectores. La segunda hace referencia a la inserción del país en el mercado mundial y a la conformación de las relaciones capitalistas de producción. Este orden garantizaría en adelante el progreso económico de un sector pequeño de la sociedad, una clase dominante que mediante el control de las instituciones de gobierno imponía un proyecto de país que los consolidaba como élite. Entre las medidas que se tomaron en el proceso de conformación de este Estado, se prohibió la formación de milicias regionales y autónomas. Con ellos se perseguía concentrar el poder militar en un único organismo, el Ejército Nacional, que monopolizaría el uso de la fuerza y la violencia. El ejército fue el medio para vencer a los caudillos del interior y a sus montoneras, que todavía ofrecían resistencia frente al centralismo porteño, y también para expropiar las tierras de los pueblos indígenas y utilizar su fuerza de trabajo. Fin de la cita. O sea, tratan la creación del Estado Nacional como un proceso de violencia, dictadores y antiderechos. Este término para perpetuar la idea de buenos y malos, motivando el confrontamiento social. Bien, ahora sigamos con el poblamiento. Empiezo cita. Los sectores dominantes que construían el nuevo Estado pretendían construir una nación blanca y europea, y lo plasmaban en esta nueva ley de colonización que abría las puertas a la inmigración europea, invitando a la población del antiguo continente del cual habíamos sido colonia a poblar el país. De esta forma, pretendían solucionar el problema de la falta de mano de obra, aunque en realidad esta ley mostraba la preferencia por los trabajadores provenientes del viejo continente, por sobre los de origen criollo o nativo. Ni gauchos ni indígenas tenían lugar en el ordenamiento en marcha. En la conquista de la Patagonia y el Chaco, emprendida por el Ejército Nacional, fueron masacradas las comunidades indígenas. Los sobrevivientes fueron sometidos a servidumbre. Fin de la cita. Vale señalar el metamensaje de poner entre comillas las palabras poblar y problema, porque, bueno, no lo pude decir mientras leía, pero están entre comillas. Todos estos son ejemplos sobre la manipulación de contenidos que hay en las escuelas. Estos abundan, pueden variar los autores, pero los libros aprobados por el Ministerio de Educación tienen la intención de enseñar bajo estos parámetros y así crear una cultura o identidad desde las escuelas. No es casualidad que las políticas como el aborto vean su principal apoyo en estas comunidades, muy lejos de los sectores marginales por los que supuestamente lo hacían. Con esto puede verse que la escuela la utilizan
como un instrumento para llevar adelante políticas que los beneficien, no viendo a la escuela como un instrumento humanizador que forma a las futuras generaciones, sino más bien como una herramienta de la política. Y con esto terminamos entonces con el primer video del canal. Esperamos que les haya resultado interesante, curioso o cualquier otra cosa. Cualquier cosa que quieran decirnos o compartirnos, nos vemos en la caja de comentarios. Que tengan un buen día.